cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos. El más allá. No le voy a engañar. Dudé mucho antes de decidirme venir aquí. No se preocupe. Yo en su lugar también habría dudado. Comprendo que esto no es lo habitual. La razón no siempre recorre los mismos senderos que la realidad. Solo espero que todo esto valga la pena. ¿Qué tendría que suceder para ello? Necesito encontrar respuestas a todo lo que me está sucediendo de un tiempo para acá. Le escucho. Todo comenzó cuando una mañana, al pasar por la habitación de mi hija, y bien, muchas gracias. Jamás hubiera creído esto. A pesar de que el vacío que dejó mi hija permanecerá siempre, lo que usted acaba de hacer me ayudará a seguir adelante con un poco de más fuerza. Le entiendo muy bien. Comprendo que usted, como padre, necesite calmar nerviosismo. No imagino cuán grande es el dolor que le acompaña desde su pérdida. Pero dígame, ¿cómo lo hace? A ver, quiero decir, ¿cómo es posible que pueda conectar con esa otra realidad? Bueno, supongo que será la gran pregunta de mi vida. A veces me he sentido entre la locura y lo extraordinario. Pero yo puedo dar fe de ello. No es una locura, es real. Comprenda que no siempre es fácil aceptar la realidad. Yo misma a veces llegué a dudar de todo esto. Debe haber sido difícil compaginar su don con su relación con los demás. Ese, sin duda alguna, siempre fue el mayor de mis miedos. Irónico, ¿verdad? Vaya, casi lo había olvidado. Bien, tengo que volver al trabajo. Una vez más, gracias por confirmar que mi hija está bien. Es un placer haberle servido de ayuda. Pero no puede ser. Es increíble. ¿Qué sucede? Me está llamando mi hija, pero si su teléfono está desconectado. Yo mismo lo guardé cuando ella falleció. Sin duda alguna, su angelito ha querido enviarle una última señal. ¿Eres tú, hija mía? Hija mía, mi niña. Te quiero mucho. Y me alegro que estés bien. Tu papá nunca te va a olvidar. ¿Me oyes? Nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Pues así comenzamos con este mundo del más allá. Y así también damos entrada a una buena amiga del programa, Isabel Camacho. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar de nuevo con vosotros. Muy bien, bienvenida. Y también tengo a mi tripulante por ahí, Juan Manuel García. Muy buenas noches, compañeros. Y un saludo, compañera. Bueno, tenemos aquí, encima de la mesa, si lo tengo, que lo tengo impreso, tenemos un trabajo también estupendo, como viene realizando Isabel a lo largo de los años. Y en este caso, Isabel, tenemos una colección, Reflexiones de un alma,
por donde vuelve a repetirse esto que decía anteriormente Luis Débora, ¿no? Cuando hablaba también de que hay que ver las cosas con el alma, ¿no? Reflexiones de un alma, y en este caso confesar no es fácil, y hemos utilizado también esta interrogante como título para nuestro cartel del sumario, que es ¿cómo te digo que veo espíritus? ¿Qué es esta colección, Isabel? Pues os explico un poquito. Esto es uno de tantos proyectos que han surgido en el confinamiento y en este tiempo, ¿no?, que uno ha tenido más ratito de hacer cosas, pues me he centrado en las redes sociales. Tengo un blog, tengo un canal, el canal sí que lo tengo un poquito apartado, y entonces ahí me he dado cuenta que había muchísimas personas con unas dudas en común, unos puntos que me preguntaban continuamente, y entonces decidí emprender por mi cuenta un proyecto, porque este proyecto no lo he presentado en ninguna editorial. Los anteriores libros sí, ¿no? El primero, Hablando con los Espíritus, que también lo tuve ahí contigo en el programa, era de Almuzara. El segundo fue de la editorial Multiverso. Este me he lanzado yo sola al ruedo, porque es un proyecto arriesgado y quería ver si era capaz de hacerlo. He creado una colección de libros con la idea de que sean pequeñitos, que sean económicos, que sean accesibles, con un lenguaje cercano a todo el mundo, y que explique todas las dudas en común que voy recopilando a lo largo de todo este tiempo que llevo ya la investigación, ¿no?, que son 13 años, y de todas las dudas que me hacen llegar mis seguidores a través de las redes sociales y todo. Y el primer libro de la colección es este, Confesar no es fácil, porque yo creo que es el primer paso, ¿no?, cómo te lanzas a decir que estás teniendo experiencias paranormales. En un principio, Isabel, no sé si te has puesto un número concreto, si lo tienes claro, o vas a ver cómo va esto funcionando para aportar mucho más, o tienes en mente ya el número exacto de la colección. Pues te explico, tenía en mente el número de la colección, ¿no? Tenía unos cuantos libros ya cerrados, pero sorprendentemente yo no me esperaba que tuviera tanta aceptación el libro, y son muchos los temas que se van incorporando, personas que me están pidiendo por favor un libro de este tema. Tengo muchas dudas y creo que es que conforme voy recibiendo mensajes voy aumentando la colección. Tengo títulos como El miedo, los niños que mueren, los niños que ven espíritus, lo que es las personas sensitivas, los animales y los espíritus, el miedo a la brujería, que es una cosa que también se ponen muchísimas personas en contacto con, incluso llegando a estar obsesionados pensando que personas familiares, la suegra, la prima, la amiga que le hacen trabajo, eso es un tema que me tratan muchísimo, y sobre todo lo que es en relación a los espíritus, que es lo que yo me he centrado más, ¿no? Pero vamos, que son muchos temas y si van surgiendo creo que todavía no vamos a cerrar la colección. Juanma, todo esto te suena muchísimo, ¿eh? Me suena muchísimo y le quiero dar la enhorabuena y la felicitación a Isabel, porque Muchísimas es verdad gracias. que es muy necesario, porque a través de la radio, como lo hablábamos también el otro día, ¿no? Somos una voz, somos un altavoz de toda esta gente que está al otro lado, y yo soy de los que dicen de que todas las personas que estamos escuchando es porque tenemos una pregunta, porque no ha sucedido algo y tenemos ese interrogante tan grande, ¿no? Y ya entramos rápidamente en el tema, me van a tomar por loco, no quiero hacerlo público porque van a pensar que estoy mal de la cabeza, pero sí es verdad que necesitan esa respuesta y necesitan sobre todo saber que no son lo único que les pasan esas cosas, que entre lo inexplicable puede haber una explicación también, y sobre todo es quitar ese miedo. Y yo creo que con lo que estás haciendo, por lo que estoy escuchando, estás dándole voz y respuesta a todas esas preguntas, por lo tanto es algo súper necesario, la verdad. Pues Juan Manuel, como dice, es digamos, dar respuesta a esas preguntas, las has explicado perfectamente, y muchas gracias por tus palabras. Yo intento hacer eso. Hay muchas situaciones que yo a lo largo de este tiempo ya he vivido y me he tenido que enfrentar a ellas. Entonces, cuando recibo una pregunta de una persona que la veo en un punto que yo ya lo he pasado, pues digo, ¿por qué no se lo voy a hacer? No una guía, un manual creo que no se puede hacer referente a los espíritus nunca, porque cada caso es diferente, todo tiene 20.000 variables, pero sí que puedes hacer algo que sea orientativo, que es la idea que yo quiero hacer con estos libros, orientar a las personas que se encuentran en situaciones similares a las que yo he investigado o a las que yo he vivido. Isabel, fíjate que lo que he mencionado hace un momento, Juanma, porque aquí aparece en el índice, ¿y si me llaman loco?
Exacto, eso es uno de los miedos que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Este libro también, te quiero comentar, bueno, y la mayoría de los libros que van a salir a la colección lleva una parte que es autobiográfica, porque yo he pasado por eso. Entonces yo he tenido ese miedo de querer ocultarlo, de que nadie se entere, de que qué pensarán. Y hoy en día me sigo, bueno, gracias a Dios esto ha evolucionado mucho, y también gracias a vosotros, a los programas de radio, que ya se ve con diferentes ojos también la parapsicología. Pero sigue habiendo muchas personas que tienen mucho miedo a contar, es que van a pensar que estoy loco, es que van a pensar que miento. Y eso es una cosa que ya tenemos que empezar a dejar de lado y decir, bueno, es lo que tengo, lo que siento, y si tú no lo crees, ¿vale? Eso es cosa tuya. Cierto es, y esto es algo que venimos viviendo, llevas totalmente la razón. También es cierto que esto va cambiando con el paso de los años, con el paso de las décadas. Lo que antes era algo que nadie contaba, poquito a poco esto ha ido cambiando, y a día de hoy prácticamente mucha gente sí ya cuenta las historias, aunque sí es cierto que, aunque no sea en gran cantidad, pero todavía hay un poquito de a ver lo que me van a tildar esta gente cuando cuente lo que he vivido, ¿no? Sí, aparte, también me encuentro en los dos extremos, porque hay personas que le dan miedo a contar, vaya eso que tú dices, vaya que piensen o qué tal, y también hay personas que no sienten, que no notan ni ven nada, y se lo inventan porque desean tener esas sensaciones o ese momento de protagonismo, que también me encuentro 20.000 historias que dice tú, señora, usted me está mintiendo porque quiere que le dé un momento de gloria, y no es así. Pues eso también lo recojo la realidad que hay, lo que es verdad y la gente no se atreve a contarlo, y lo que es mentira y lo quieren hacer popular. Juanma, si quieres comentar algo, no hace falta que te dé paso, ¿eh? Sí. No, es que estoy, vamos, coincido completamente. No sé si ella también, bueno, se habrá topado. Yo veo que hay dos vertientes en esto, y es esas personas que han perdido un ser querido muy cercano y se buscan el clavo ardiendo para poder comunicarse con él, porque no admiten esa pérdida. Por lo tanto, van a echar mano de lo primero que encuentren, aunque no sea, vamos, cualquier circo que se pueda acercar, van a echar mano de él. Y luego tenemos a personas que empiezan a ver, empiezan a sentir, empiezan a ver sombras, empiezan a escuchar ruido, y entra en ese miedo, ¿no? Entonces, tanto unos como otros, yo creo que son los que necesitan la ayuda, ¿no? Y efectivamente, tanto el que busca hablar con su ser querido va a pensar, dice, yo estoy loco, va a pensar que estoy loco porque quiero hablar con una persona que ya no está físicamente, pero por otro lado están los que realmente lo están pasando mal, porque de buenas a primeras se mudan, van a un lugar, o de buenas a primeras empiezan a sentir, a ver, a escuchar, a ver cosas, y literalmente no le encuentran explicación ninguna, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son las dos vertientes que tenemos que ayudar, y ya sea con todo lo que esté en nuestra mano, para echar una mano. Y como te he dicho, creo que te habrás topado con 15.000 casos de este tipo, y por supuesto está el que quiere el protagonismo, el que quiere sobresalir como esto por salir en una pantalla de televisión o en un canal YouTube, cuando no tiene sentido, ¿no? Para lo que es la fama, que no tiene nada que ver con esto, ni mucho menos. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel, porque hay personas que buscan fama utilizando lo que son los espíritus, la parapsicología, sin llegar a comprender ni a sentir lo que en realidad conlleva todo esto, porque esto no es solo decir siento unas sensaciones extrañas, noto cosas, veo cosas. Comprender la parapsicología, y vosotros me entendéis en lo que quiero decir, es adentrarte más allá y querer aspirar a algo que no sea con ánimo de lucro simplemente, que sea decir, bueno, voy a transmitir un mensaje que ojalá le ayude a personas que lo necesitan, como tú bien estabas diciendo. Hay personas que se agarran a un hierro ardiendo porque tienen la necesidad imperiosa de encontrar una respuesta, y ahí es donde entra, en el primer libro, Hablando con los espíritus, le pongo ese título a un capítulo que se llama Demasiado farsante. También quiero sacar uno en esta colección dedicado a esas personas que para mí tenía que estar tipificado por la ley, que abusan, que mienten, que les engañan, ya sea por medios de adivinación o por cualquier tipo de artimaña que utilicen para sacarle dinero a personas que están necesitadas de respuesta, ya sea por un fallecimiento, porque estén viviendo una situación, yo qué sé, 20.000, porque este tema es muy genérico. Claro. Y eso también lo quiero recoger aquí, porque a ver las haylas, pero tampoco son todas. Claro. Isabel, a ver, dentro de todas aquellas personas
que cuentan pues su experiencia, ¿no? ¿Hay diferencias para ti cuando lo cuenta una persona adulta, un niño, una persona más mayor, de mediana edad? Es decir, ¿las historias son más creíbles según la edad? Depende, no es que sea más creíble según la edad, es que lo que conlleva la edad que tienes en ese momento puede ser más perjudicial y también tu situación, porque yo, sé la pregunta que me dices porque yo aquí diferencio varias edades en diferentes casos. No es lo mismo que un niño pequeño cuente que está viendo un espíritu a que lo cuente una persona mayor, porque si es una persona mayor con cierta credibilidad, pues directamente pues prestamos atención. Un niño siempre pensamos, pues puede ser que está fantaseando, que ha tenido una pesadilla, que no sabe distinguir. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de vista o saber separar las cosas, porque tanto para el niño como para la persona que recibe la historia son dos enfoques totalmente diferentes. La historia va porque a la hora de fabular o de contar o equivocarse o contar una realidad, no sé, por un lado siempre hemos pensado que los niños parece que inventan demasiado, ¿no? Pero por otro lado también es verdad que los niños siempre han contado la verdad, ¿no? Cuando han visto a alguien, pues no sé, por ejemplo, han visto ebrio, por decir algo, rápidamente un niño lo ha contado y le han dicho, no digan nada. Pero el niño seguida, rápidamente, cuenta las cosas porque no se da cuenta de esto, ¿no? De estos gestos. En el tema pasa igual, es decir, un niño finalmente está contando una realidad o todos creemos que está inventando. Mi abuela decía que los que dicen la verdad son los borrachos y los niños, ¿no? Exacto. Y pues mira, hay de todos los casos, dependiendo también, porque es que ahora entra un factor que hace unos años no había, que son las redes sociales, los canales de YouTube, tantos canales de urbes que hay, que investigan, que hacen su trabajo y muchos lo hacen genial, pero los niños se aficionan. Y entonces hay algunos que, digamos, como que quieren ese momento de protagonismo, les gustan, y ya empiezan también a fabular. Entonces, dependiendo de la edad, el entorno, es que para saber si el niño te está diciendo la verdad, no solo tienes que analizar la historia, tienes que analizar la situación que rodea a ese niño. También puede ser una llamada de atención, que necesite, o que vea que sus padres, porque a mí se me ha dado el caso de un chiquillo que sus padres eran muy aficionados, y el niño empezó a fabular historias para que sus padres le llamaran la atención. Entonces, ahí tienes que ver muchos factores que juegan alrededor de la historia. Pero también te digo que me he encontrado la mayoría de los casos de niños, y contra más pequeños, más verdad, que no saben lo que están viendo y están viendo cosas, porque yo creo que a partir de los 7 años cuando empezamos a ser conscientes de lo que hay. Antes de los 7 años, la mayoría de los casos que me he encontrado, te digo que un 80% ha sido real. Y coincido contigo perfectamente, porque estás tratando el tema desde el punto de vista de cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a un caso, ¿no? Cuando nos piden ayuda, cuando vamos a hablar con esa gente, sobre todo tenemos que descartar todos esos casos, todo ese tema de que haya podido ver algo, de que haya podido ser inducido por alguien, incluso el mero hecho de ver una película de terror ya te está condicionando. Yo siempre hablo del tema de los niños y de los animales, ¿no? Porque el tema de los niños y los animales, yo soy el que más le presta atención, porque un niño no tiene mucho nada, es como tú dices, hasta 5, 6, 7 años, luego ya es verdad que puede ya ir su mente condicionándose un poco, pero hasta los 5, 6, 7 años son esponjas, son totalmente libres de cosas preconcebidas. De hecho, si a un niño tú le preguntas a qué tiene miedo, nunca dirá a un fantasma ni a un espíritu, te dirá a una araña, a los dinosaurios o a los cocodrilos, si sabe pronunciarlo. Y ves esa inocencia que te están diciendo exactamente lo que están viendo. Incluso si están hablando con el típico amigo imaginario, es que él está hablando con alguien. Puede tener una mentalidad, o podemos descartar algún tema psicológico, mental que pueda tener. El tema, los niños con enfermedad, con el autismo, por ejemplo, son increíbles. O sea, pueden estar... De hecho, dicen que para ellos nosotros somos el otro lado, ¿no? Cuando entre los espíritus es como ellos se encuentran mejor, ¿no? Entonces es como el tema de los animales. Un animal no podemos tenerle nada preconcebido, y si detectan algo te lo dicen, y si ven lo van a ver, o lo van a perseguir, ¿no? Pero sí es verdad que ahí está nuestra labor de descartar todo eso que estás diciendo clarísimamente. O sea, el protocolo que llevas es genial, me encanta, porque es exactamente como tenemos que hacerlo. De primera no vale todo, de primera mano, y sobre todo yo intento
a través de charlas, de conferencias, con estos libros que, como tú estás diciendo, tengo ahora mismo delante de Hablando con los Espíritus, cómo comunicarse, y yo creo que lo que se necesita es esto, exactamente, ¿no? El decirle los instrumentos que pueda haber, porque están ahí, una ouija está ahí, desgraciadamente, ¿no? Pero ya tenemos el cómo se utiliza, que si esa persona está preparada o no, ese niño, ese adolescente está preparado o no para utilizar ese instrumento, y qué condiciones o qué consecuencias puede tener, ¿no? Yo creo que la labor nuestra, un poquito a través de todo, programas, libros y todo lo que podamos hacer, es poco para poder llevar a toda esta gente el abanico con el que nosotros trabajamos, exponerlo, porque desgraciadamente no hay nada establecido en esto, no hay cátedra en parapsicología, desgraciadamente, que tengamos todo ya atado y cerrado, todos los días tenemos sorpresas nuevas, y sobre todo es exponerlo y que sean instrumentos para que puedan utilizar los libros, todo esto, para que puedan un poco saber por dónde se mueven, y sobre todo contar con personas responsables o con personas que puedan ayudar de verdad. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito más con Isabel y también con Juanma, aportando esos conocimientos que también tiene nuestro compañero. Y bueno, al final tenemos, por ejemplo, este capítulo, Isabel, por ejemplo, tenemos un secreto, ¿no? Tenemos una experiencia que hemos vivido, ¿correcto? Y hay gente que lo cuenta corriendo, rápidamente, y hay otros que yo creo que llevan hasta el secreto a la tumba, ¿no? Claro, porque es que hay experiencias que son tan personales, tan particulares, que le puede costar la misma vida de abrirse. Hay personas que guardan sus cosas más íntimas y no lo comparten con nadie. Esto todo va dependiendo de la personalidad de cada uno. Hay quien necesita contar urgentemente porque tiene esa adicción a ver qué van a decir los demás, tengo que comentar, tengo que pensar, y otras personas que son más cerradas, que no quieren. Yo, por ejemplo, antes entraba en ese grupo de personas que no quería compartir nada. Todo eran mis experiencias mías personales que se quedaban para mí y que no contaba a nadie, hasta que llegó el mundo que yo descubrí, que era investigar la parapsicología. Ahí vi otra cosa totalmente diferente y me di cuenta que mis experiencias guardadas en un cajón no servían para nada, eran inútiles, y que compartidas sí que podían ayudar a algo. Entonces, eso, y como bien ha dicho Juanma antes, yo pienso igual, que se necesita cosas, material, para que la gente sepa cómo actuar. Hay que darle herramientas, no hay que darle guías para que hagan paso por paso como ovejitas, hay que enseñarle el peligro, las objeciones que tiene, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero que sean conscientes. El conocimiento de la materia es lo que le puede servir a actuar bien a las personas en diferentes situaciones. Sí, no, comenta Juanma. Mira, voy a mencionar otro apartado, otro capítulo. Me da miedo el rechazo. Aquí, Isabel, una cosa es el rechazo de la gente en general, pero ¿tú crees que hay mucho rechazo por parte de los familiares, incluso los más allegados, a las personas que han tenido alguna experiencia de este tipo? Sí, por desgracia hay muchas personas que dentro de la misma familia se encuentran más rechazo que fuera, porque hay un refrán también que dice que la confianza da asco, y muchas veces pasa. ¿Crees que por ser alguien tan cercano, que lo has conocido toda la vida, que nunca ha contado nada paranormal, que nunca ha tenido experiencias, que no puede pasar de la noche a la mañana a ser una persona sensitiva? Y puede ocurrir, se puede despertar eso en ti, y lo que antes no veías empezar a verlo por 20.000 situaciones, ¿no? Que otro libro que saldrá, que será Las personas sensitivas, cómo han dado ese cambio, cómo hay personas que han sido totalmente, no sé cómo decirte, porque hay personas que me dicen, no, que es normal somos todos sentimos o no sentimos, ¿no? Pero de la noche a la mañana cambian, y eso son la mayoría de la gente que se encuentran los rechazos por su entorno. Porque si tienes miedo a contarlo a la calle y tienes miedo a contarlo en tu familia, al final terminas en un bucle, en un lugar sin salida, que no sabes a dónde vas a acudir, y ese rechazo te va generando tú misma, porque al final tú eres la persona que más te rechaza. Por lo menos en mi caso, mi situación, y que he visto compartida con más personas. Cuando yo empecé, te hablo muy jovencita, ¿no? Con 16, 17 años, ya a ver lo que me ocurría, yo era la primera que me rechazaba. Yo no quería que eso se enterara a nadie porque lo veía algo malo, feo, qué miedo que la gente sepa. Y entonces yo empiezo a rechazarme a mí misma desde un principio.
Y hay muchísimas personas, sobre todo adolescentes, que me ha sorprendido muchísimo, que se han puesto en contacto conmigo diciendo que es que se odiaban, que es que no querían sentirse, que no querían estar solas, que le daba pánico. Y ellas son las que se estaban rechazando, porque una vez que tú aceptas lo que tienes que ayudarte a ti misma y después tu entorno lo tiene que aceptar, sí o no. Es que hoy en día hay muchas cosas para aceptar. Lo mismo que el título del libro puede ser un poquito, digamos, genérico, también puedes confesar otra cosa, puedes confesar, no sé, una tendencia sexual o cualquier cosa, no es fácil, pero tienes que aceptarte. Sí, Juanma. Aquí es que partimos de la base que estamos en España también. Partimos de la base de que el tema paranormal, el tema parapsicológico se asocia muy rápidamente con el circo, con los echadores de cartas con túnica en una mesa sentados, que juegan con las personas, que juegan con las tarjetas de crédito directamente para crear un circo mediático, que no digo, repito 100%, que no digo que todos hagan exactamente lo mismo, que es un medio de comunicación, el tema de las cartas, la bola, el péndulo, como quieras llamarlo, son personas que utilizan estos instrumentos para comunicar y para transmitir esos mensajes. Pero en España, como desgraciadamente no podemos ir a una facultad, como en otros países, a estudiar parapsicología, que está reconocida por la UNESCO como una ciencia, o sea, que estamos hablando de una ciencia metida dentro de la psicología. En el apartado 61.10 tenemos la parapsicología. No estamos hablando de nada de un gurú que se haya salido de un fuego místico en un campo, sino que estamos hablando de estudios dentro de la psicología, de la mente humana, del psique, en donde se habla de percepción extrasensorial, de hipnosis, todo eso. Pero en España, desgraciadamente, está todo vinculado al circo, está todo vinculado, como me han llamado a mí, y no sé si hay saber lo mismo, cazafantasmitas, ya están aquí los cazafantasmas. Sí, más de una vez. Sí, ¿no? En plan de coña, en plan así, pues todo esto se polariza tanto que la gente tiene miedo a que lo incluyan, a que nos incluyan a todos ahí. O sea, el miedo a hablar de esto es que me incluyan como que soy un cazafantasmas, o soy un payaso, o soy un loco, ¿no? Ese es uno de los temas principales de los miedos que hay, desgraciadamente, en España, y es que esto hay que ser clarísimo, así. Y por otro lado tenemos ya dentro el entorno familiar. También de verdad que tiene mucho que ver si son muy religiosos, el tema católico, el tema... Porque muchas cosas estas son ya el tema del demonio, ya el tema de que tú no estás bien. O sea, todo esto tiene un círculo muy cerrado que hace que muchas personas tengan ese miedo tan grandísimo. O sea, pero miedo grandísimo que cuando ya acuden a nosotros es porque ya no pueden más. Y en plan confidencial, en plan, por favor, que no se entere tal, que no se entere cual. Y están creándose ese miedo más todavía, que están potenciando, yo creo, más esos fenómenos. Porque... Yo lo tengo muy claro, el miedo potencia más la fenomenología paranormal. Más miedo tienes, más cosas te pasan a tu alrededor o más cosas empiezas a ver, ¿no? Porque estás a flor de piel, ¿no? Y yo creo que... Está más sensible, con miedo. Exactamente. Sí. Y yo creo que se junta todo eso en un pack, y más aquí en España, en donde estamos, en algunos pueblos, ciudades, bueno, en otros sitios que no pueden ni hablar de esto. Contra más cerrado sea el sitio, tenemos las dos vertientes, o son muy de leyenda y creencia y todo esto, bruja y todo esto, o todo lo contrario. O sea, usted loco perdido, no es que un niño que empieza así, papá, estoy viendo al abuelo ahí delante, se cállate y le dan un guantazo, desgraciadamente, ¿no? Sí. Pues es que nos juntamos con esto y dice, es que vaya la labor que tenemos que hacer, sobre todo de divulgación, sí, en la medida de lo posible. Pero es que todavía hay más, ¿no? Porque, y esas personas que te dicen, por ejemplo, de venga, cazafantasmas, o esto es mentira, ¿no? Y sin embargo, le cuentas alguna historia así, y le dices que entra en una habitación oscura, y dice, no, que me da miedo. No acabas de decir que todo esto es mentira. ¿Por qué le da miedo después? No entiendo tampoco. ¿O es que le da miedo y no quiere aceptar que sea así por el miedo? Puede ser, ¿eh? Yo siempre... un acto de defensa, ¿eh? Claro. Sí, Isabel, sí. Sí, yo cuando alguien me dice, no, yo no creo, pero a mí me da miedo. Digo, si no crees, vamos a ver, ¿te da miedo el hombre del saco? ¿Tú de chico te has asustado? Claro. No, hombre, yo eso ya no me lo creo. Digo, ¿y te da miedo o no? Digo, entonces, ¿cómo te da miedo los espíritus si no crees? Exacto. Yo soy para diferenciar entre el miedo y el respeto. A mí me dicen, tengo un respeto por estas cosas, chapó. Ahora, tengo miedo. Digo, ¿pero las conoces? No, pues entonces, ¿a qué tienes miedo? Estamos ahí, ¿no? Porque una de las actividades que yo hago, fijaros, es que a la gente vivir en primera persona lo que es una investigación de fenómenos paranormales. O sea, yo tengo unos testimonios que un día le puedo contar a Isabel, increíbles, de personas que van
que van como a pasar el rato, como el que entra en un pasaje del terror, exactamente, ¿no? Dice, vamos a pasar miedo, todos ahí van allí muy guay, pero cuando una puerta se te cierra delante tuya, cuando estás sentado en un aislamiento, que los metemos en una sala, en un aislamiento, y sale en blanco diciendo, algo me ha tocado la pierna, y estoy hablando de psicólogos, estoy hablando de policías locales, estoy hablando de personas médicos, estoy hablando de personas que han estado ahí como para pasar un buen rato para ver lo que es, pero que luego han dicho, acabo de cambiar mi percepción total de lo que es todo esto porque lo he vivido en primera persona. Cuando hacemos grabaciones psicofónicas, cogemos la grabadora, ellos mismos cogen la grabadora, hacen su ronda de preguntas y sin salir de la habitación las ponemos en el ordenador y las analizamos delante de ellos, para que vean que no hay truco, que no hay trampa, que no hay cartón, y las ponemos delante de ellos. Y como en algunas ocasiones hasta le han respondido que las personas se me han venido abajo llorando sin parar, diciendo, esto es imposible, o sea, ¿cómo es posible esto? O sea, yo invito a esas personas, claro, pero ya que nos regimos también por la tele, las películas, lo que se ve, el tema de las ouijas volando, matando gente y muertos, pues normal, ¿no? Es normal que la gente se crea que es todo eso, pero que la realidad muchas veces es tan fácil como contactar con ese ser querido que tienes ahí a tu lado y que en el momento menos pensado te llega ese mensaje, te llega esa prueba de que están ahí. Y es como tú te debes enfrentar, si tú estás preparado para recibir ese mensaje o para poder enfrentarte a ello, ¿no? Que nos puede pasar a todos en cualquier momento, ¿eh? Exactamente. Bueno, es un mundo en el cual venimos buceando hace muchos años, por lo menos aquí, también vosotros, y es un mundo que todavía nos sigue ofreciendo demasiadas interrogantes, pero yo creo que todo el mundo al final, no solamente el mundo del más allá, sino todos prácticamente en general, suscitan muchas preguntas, ¿no? Pero este mundo del más allá, la verdad que, aparte que queremos recoger muchas respuestas muy rápidamente, no sé, yo creo que cada vez se torna tan complejo, como antes también le comentaba al compañero Luis Débora, de la complejidad también del universo. Y es que este también es un universo, que es el universo al que llamamos el más allá, en el que las cosas, bueno, pues parecen increíbles, parecen que no son, que no existen. Pero ¿cómo decir no, como acaba de contar Juanma? ¿Cómo decir no a una serie de situaciones que realmente nadie comprende? Y sobre todo con personas que no es cualquiera, ¿no? Sino personas, yo creo que cualificadas, que podrían dar fe, pues de una serie de hechos que efectivamente no se corresponden con lo que en un principio uno viene asimilando en referencia a ese terreno, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juanma. Yo también he visto a personas cualificadas, cultas, incrédulas totalmente, de estar en lugares en una investigación y salir corriendo prácticamente llorando y decir no vuelvo a entrar. Cuando 5 minutos antes decía esto es mentira, os vais a reír de mí. Que tiene toda la razón, yo también lo he visto y claro, mientras que este tema se trate con respeto, aquí meterte en una investigación es como los universos que estaba hablando, aquí hay muchas variables. No sabes lo que te vas a encontrar dentro. No hay una guía que diga, vas a entrar y te va a pasar esto, esto y esto. Si hay un ser, hay un espíritu, tenemos que tener claro que en su día fue una persona con una personalidad totalmente diferente, que no conocemos. Es lo mismo que meterte en una habitación con alguien extraño que no sabe por dónde te va a salir. No sabe si es alguien amable, si no lo es, si está enfadado, si está contento. Y ahí nos enfrentamos algo que por muchos años que tengamos de investigación, por muchas técnicas que tengamos, por mucha aparatología que llevemos, estamos ante algo desconocido. Vale que la experiencia nos da una calma, una serenidad, digamos, unas pautas para seguir, pero cuando te enfrentas a una situación paranormal, yo por lo menos en mi caso, cada historia es una aventura nueva. Exacto, coincido contigo, para nosotros es esa recompensa, o sea, yo podemos tirarnos años enteros investigaciones en casos de 4 o 5 años, que no es solamente llegar, poner la grabadora, coger la psicofonía, irte corriendo y publicarla, eso no es investigar para nada, como ahora hay muchísimos canales de investigadores, bueno, llamados investigadores, ¿no? El tema es esa recompensa de ese resultado, de que a mí se me pongan los vellos de punta cada día, o sea, no porque más años lleve. Para mí estar dentro de lo que no conoces, enfrente de, que poner los vellos de punta, esté en donde esté, en una casa, en un lugar, en una abadía, en un cementerio, me da exactamente igual, o en mi propia casa, pero que esté delante de lo que no puedes explicar cada día, para mí es una sorpresa, es un regalazo, y es la recompensa que nosotros tenemos, ¿no?
Luego ya allá cada uno lo que queda un poco pensar y un poco decir de lo que está sucediendo, ¿no? Pero yo coincido en que el más allá no está tan lejos como pensamos, está mucho más cercano, hay una línea súper delgada entre ese plano, dimensión o como queramos llamarlo, y nosotros, y lo más misterioso y lo que más me pone los vellos de punta es que interactúan con nosotros, o sea, que preguntas y respuestas, preguntas y responden, están ahí, te escuchan a ti, tú a veces los escuchas a ellos porque mueven un objeto, porque hay un susurro, porque oyes pasos, la sensación de que no estás solo, el repelús que te da el cuerpo. O sea, esas sensaciones es que para vivirlas, de verdad, no pueden pasar los años, por muchos años que lleve, yo por lo menos, eso me pone los vellos de punta y como yo digo mucho, el miedo me hace sentir vivo, ¿no? El sentir no miedo, sino esa curiosidad de decir una vez más, estoy ante ello y lo puedo demostrar a través de un aparato, de una psicofonía, de un sensor, de otra persona que está conmigo y lo está viendo igual que yo, lo está sintiendo igual que yo, ¿no? Yo me quedo con eso sin duda alguna. Sí, y no sé si coincidirás conmigo, pero para mí yo creo que las pequeñas señales y las pequeñas demostraciones del día a día, aparte de llenarte, yo creo que es lo importante, porque hay muchas personas que esperan que una manifestación paranormal sea lo que están acostumbrados a las películas, que salga una mesa volando y que sea algo espectacular, que aparezca un espíritu de un rayo y que ilumine toda la habitación. Y no se dan cuenta que a lo mejor ese escalofrío que tú has mencionado antes, el susurro que no le hemos prestado atención porque pensamos que es ruido de la calle, esas son las cosas impresionantes que estamos viviendo día a día y se nos pasan desapercibidas. Coincido contigo, yo soy de los que dicen que todos, absolutamente todos somos sensitivos. Todo. Exacto. No he hablado nunca contigo, pero la verdad es que coincidimos en muchas cosas. Sí, muchísimo, es verdad que sí. Bueno, ahora sí que creo que quiero comentar, María. Sí. Ahora sí. A ver, yo después de escucharos, hay una corriente, porque me he topado con varias personas de un tiempo a esta parte, que, por ejemplo, a ver, yo creo en los fenómenos paranormales como tal, creo en los espíritus y creo en el más allá, pero sin embargo hay gente que en su día, como yo creía, y ahora tienen una vertiente totalmente distinta, que es, no creas en el más allá, no creas en los espíritus, porque no existen. Eso es cosa de demonios, de entes de bajo astral, el más allá es más o menos como sería un infierno. ¿Vosotros qué pensáis o qué le diríais a esa gente? Porque ya os digo, a mí no es la primera vez que me lo dicen, hay como una especie de corriente alternativa ahora a esto del más allá. ¿Qué pensáis vosotros y qué les diríais? Pues bueno, yo o Juan Manuel, que no sé. Cualquiera de los dos o los dos. Pues mira, yo simplemente eso creo que es también, como dice María, una corriente, a veces una moda, porque la parapsicología con el mundo de los espíritus ha estado siempre. Lo que pasa es que también hay diferentes creencias, diferentes culturas. Por ejemplo, también ahora hay un movimiento que se mueve mucho, que es el gnosticismo. Yo no hace mucho hice un curso online para conocer un poquito qué era eso, porque me gusta formarme antes de opinar, ¿no? No es que vaya a creer ni a hacerme gnóstica, simplemente me gusta saber, y ahí, por ejemplo, sí que hablaban que los espíritus eran malos, ¿no? No lo relacionaba como yo relaciono la parapsicología. Y hay muchas cosas, muchas creencias, muchas culturas y religiones, sobre todo, que demonizan al espíritu. A estas personas yo no les diría nada, cada uno tiene su derecho a creer. Y si ellos se sienten reconfortados pensando que una manifestación paranormal puede ser un demonio, no lo puedes convencer, porque si tienes su creencia y es ferviente en ella, ¿de qué vale que tú estés llevándole la contraria? Si he hablado con muchas personas que opinan lo contrario, yo no voy a convencerlo, yo le puedo explicar lo que yo creo que no es así, por supuesto, yo creo que somos personas en otro plano, en otra evolución, pero somos los mismos, los demonios son otra cosa. Y es simplemente lo que le puedo decir. Le puedo explicar mi opinión, pero no lo voy a intentar convencer. Correctamente, es lo que yo digo. La parapsicología no entiende de religiones. Una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, le puede pasar a un hindú, a un egipcio, a un granadino, como yo digo, y a un francés, exactamente, y todos ven exactamente lo mismo. Ahora, la interpretación que tú hagas de ese fenómeno o de eso que te ha sucedido, ya entra tu tradición, tu formación, tu manera de pensar, si tienes la mente corta, de que no quieras ampliar conocimientos, de que estés muy cerrado en un tema, y sobre todo ante el miedo, para mí un demonio, ¿qué es?
Para mí un demonio es ponerle una figura o una imagen al miedo, directamente, punto. Y ahí englobas todo lo que sucede será ahí. Por ejemplo, una persona, un medium de incorporación, para algunas personas es una persona que incorpora un espíritu y te habla a través de él, pero para otras personas ya es una persona endemoniada y poseída por el demonio directamente, ¿no? Entonces, vemos la diferencia entre unas cosas y otras en la manera de enfrentarnos a esto. Ya aquí entra la tradición y sobre todo muchísimo la religión. La religión hace estragos, ¿no? Y las creencias y las sectas también. O sea, todo lo sobrenatural o todo lo inexplicable ya es obra del mal y del demonio, ¿no? Yo creo que ahí no podemos hacer nada. Prácticamente podemos poner las razones sobre la mesa o un poco los casos, pero el que cada uno la interpretación que le haga, como dice Isabel, ahí no podemos hacer más. O sea, simplemente una persona cegada en esto. Ahora, las personas que intenten abrir un poco el campo de visión, como yo digo, yo creo que sí podremos hacerle un poco saber lo que puede. Otra hipótesis más, nosotros no estamos para dar cátedra ni para decir esto es esto, porque lamentablemente personas que llevan 40, 50, 60 años en esto no pueden conseguirlo, dar una explicación. Nosotros menos no, pero por lo menos podemos dar otra vertiente, o sea, otra hipótesis, deja cabida a otra hipótesis, no te centres solo en ese tema, pero yo creo que tiene muchísimo que ver con la mentalidad y con los estudios, con la tradición de cada persona y sobre todo con la religión. Pues tenemos aquí, ya para ir finalizando, la carátula. Bueno, también me gusta muchísimo la carátula, y fíjate que esa chica que está mirando, incluso María también me ha comentado que le ha gustado muchísimo, está mirando como si una dimensión cohesionara con la nuestra, ¿no? Es algo que también comentábamos antes con Luis, hablando de dimensiones, qué curioso esto, y está viendo algo que se empieza a plasmar, que empieza a aparecer, ¿no? Como que en ese momento es ese otro u otros momentos que mucha gente dice ver, algunos equipos de investigación, otros, pues no sé, a nivel de particular, quiero decir que no tienen por qué ir a ningún sitio a investigar, sino que tienen esa vivencia, ¿no? Esa experiencia en algún lugar. Bueno, sobre todo se habla de casas antiguas, en fin, pero ese momento es un momento muy especial, Isabel, y es especial porque en este caso, como se ha plasmado aquí en el libro, ella no ofrece ninguna imagen de terror, de miedo, sino que está como estupefacta, como sorprendida, pero animada a conocer lo que hay ahí, ¿no? Sí, más o menos es lo que he querido transmitir, ¿no? Como lo veo, pero estoy aquí, ¿sabes? Yo te espero y tú estás delante mía. No es ni tengo miedo, ni tengo pavor, sí, ni es simplemente la calma de la chica que ve la imagen, claro, y la imagen intentando acercarse a ella. Isabel. Es una idea que tuve en la cabeza, la he creado yo la portada, por eso os doy las gracias, ¿no? Si os gusta, ha sido un proyecto mío, sí, y yo también me quedé satisfecha cuando la vi porque era lo que yo quería transmitir. Pero déjame preguntarte algo más, si te parece bien y si quieres contarlo, ¿eh? Esa niña o esa chica adolescente, ¿esa eres tú? No. Ah, ¿no? No, pero dice la imagen física. Entiéndeme. No que seas tú físicamente, sino tú has querido plasmar ahí a Isabel viendo aquello porque es lo que tú has visto también desde niña. Por supuesto, claro, eso sí, así sí te he entendido. Yo quería que era mi imagen física, no, esto no es de un programa. No, te conocemos, no. Y aparte... sí. Lo que es lo que transmite esa imagen, sí, es muy mío. Es de estar aquí sola viendo algo que no sé cómo afrontar, pero no querer huir y ver a ver qué pasa, ¿no? Es lo que yo he querido transmitir. También las quería poner así, en la oscuridad, la soledad, sí, porque cuando te sientes en estas experiencias, la mayoría de las veces te encuentras sola, no sabes a quién acudir y o te enfrentas o huyes. La imagen de esta chica ha decidido enfrentarse, no tiene miedo. Exactamente. Bueno. Bonita portada, sí, la verdad que sí, es muy... Además que es lo que dices tú, refleja mucho, esa chica refleja como calma y está a la expectativa, bueno, pues a ver, ven, sí. Lo ve como algo que le atrae, pero no... lo ve como algo normal y esperando, dice. Pero bueno, no pues, lo ve de forma terrorífica, ni le infunde ningún miedo, sino
sino interesada, ¿no? La mayoría sí es verdad, la mayoría de los libros de temas así paranormales y tal, pues suelen reflejar como una especie de horror o inquietud, y esta portada la verdad es que es sosiego, sí, justamente, sí, como, muy acertada, como diciendo, Isabel, muy acertada. Sí, como gracias, diciendo, María. he visto esto y efectivamente, y a partir de ahí es donde yo empiezo un camino, que es el que lleva Isabel desde hace años, porque yo también tengo un libro en casa, que se titula Hablando con los Espíritus, que este libro fue publicado en el año 2008, ¿no? Sí, por la editorial Musara, y la portada, todo eso fueron todo de ellos. Por eso este proyecto era tan mío, porque me he querido involucrar en todo, hacerlo, porque bueno, que sabes lo que es la editorial, ¿no? Que tienes que depender de ello. Aquí he querido hacer las portadas, bueno, contratar, tú sabes, la que es la corrección y tal, pero la maquetación sí que también ha sido mía, cositas que aportar más de mí, que no puedo aportar a lo mejor cuando lo haces a través de una editorial. Muy bien. Pues, mi tripulante, un abrazo muy grande y muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Simplemente darle a Isabel también las gracias en mayúsculas, porque es necesario, lo que está haciendo es necesario para todos, para todas las personas que nos dedicamos a esto, el tener estos manuales, tener estas herramientas para poder trabajar, y me quedo con esa imagen que todos tenemos que hacer, la que ella ha dicho, ¿no? De cuando pasamos miedo, cuando nos está sucediendo algo, no salir corriendo, no cerrar los ojos, sino enfrentarnos a él, ¿vale? Por tanto, me quedo con eso, que es el resumen de todo lo que ella hace. Estupendo. Pues un abrazo, buenas noches. Y también, Isabel, para ti, gracias por haber subido de nuevo a nuestra nave y habernos ofrecido pues este trabajo buenísimo, impresionante, y un trabajo que, como bien dice Juanma, hay que destacarlo. Y así lo hemos hecho hoy en Otros Mundos. Confesar no es fácil. ¿Cómo te digo que veo espíritus? Con esta colección, en este caso el primer libro, Reflexiones de un alma. Y nada, que te volveremos a tener en Otros Mundos en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, y por supuesto en el segundo libro de la colección espero estar otra vez de tripulante en tu nave. Por supuesto que sí, aquí en tu casa, gracias. A vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches a los dos. Un abrazo. Buenas noches. Historias que siguen siendo parte de ese mundo al que llamamos el otro lado, el más allá, donde, como dice Isabel, confesar no es fácil. Cómo explicarle a la gente que ves espíritus o ves entidades de ese otro lado. Complicado, ¿verdad? Pero aún así, hay mucha gente que cuenta sus propias experiencias. Y así también lo ha contado Isabel Camacho, acompañado de nuestro tripulante Juan Manuel García, dentro de este mundo del más allá. Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito,